pues bienvenidos a este programa del Rosario de las 11. Hoy tenemos con nosotros a Inmaculada Hoyos, Chiti. El título que hoy vamos a hablar es sobre su libro, ¿no? Dios bendiga esta casa, pequeño compendio de la teología del hogar. Es el título de Chiti, que es madre de 8 hijos, 2 más 2 en el cielo. Ejerce su apostolado en redes bajo el seudónimo de La Samaritana, dando el testimonio de su fe católica a través de la belleza, la esperanza y, por supuesto, que no debe de faltar el sentido del humor, ¿no? Lo primero que quería darte son las gracias por aceptar otra vez más la invitación de estar aquí. Y nada, mi primera pregunta, además de darte las gracias, es la pregunta típica, ¿no? Que también nos pone en contexto un poco de todo lo que va a venir. ¿Cómo surge? Yo puedo llegar a intuir la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo surge el crear este libro que tanto tiene que ver también con tu propia vida, con tu experiencia y con tu vocación? Yo creo que está muy unido todo, ¿no? Pues sí, mira, primero, las gracias te la doy yo porque este sitio para mí es mi casa. O sea, siempre sé que tengo las puertas abiertas y que me acogéis. Entonces os siento como familia y por lo tanto estoy muy a gusto siempre. La pregunta que me haces, ¿cómo escribí yo el libro? ¿Cómo me lió el Señor para llegar a esto? Pues mira, en primer lugar, durante muchos años resulta que yo estaba viviendo la teología del hogar en mi casa sin saberlo. O sea, son inspiraciones que vas cogiendo de aquí para allá, que yo con mi marido hablábamos, oye, ¿qué te parece si hacemos esto con los niños? ¿O qué te parece si hacemos esto en casa? ¿Qué te parece si ponemos un oratorio? ¿Qué te parece si hacemos esto, si atendemos esto, si lo enfocamos de esta manera? De una forma muy natural, como cualquiera que organiza su casa, ¿no? Lo que pasa es que cualquiera que organiza su casa, pero una casa sabiendo que es una casa para Dios, que es una casa del Señor, con la fe, metiendo la fe por la puerta de casa. Y entonces, en el año 2020 a 2019-2020, mirando por internet, había una autora que a mí me gusta mucho que se llama Emily Stinson Chapman, que ella habla de la teología de la comida, que es otro tema también apasionante y que ha escrito un libro que se llama La Mesa Católica y que está traducido en español y se puede comprar. Y ese era otro tema que era como un hobby, ¿no? Para mí, cómo meter la fe en la comida. Y entonces, a través de ese libro, yo empecé a leer y empecé a seguirla por internet porque tiene un blog que se llama La Mesa Católica, The Catholic Table, que se llama. Y entonces ella anunció que había unas autoras, Carrie Gress y, perdona que no me acuerdo de la segunda ahora mismo, el nombre, que habían escrito un libro que se llamaba Teología del Hogar. Y entonces el nombre me llamó muchísimo la atención, porque dije, si existe la teología de la comida, existe también la teología de la bebida, con otro autor también americano. Y lógico que desemboqué todo eso en la teología del hogar, que es donde se come, se bebe, se duerme, donde se vive en definitiva. Y entonces me empapé un poco y la gran sorpresa fue ver que eso que hablaban esas mujeres se parecía muchísimo a lo que era mi vida, o sea, lo que era nuestro hogar, nuestra familia, lo que estábamos haciendo. Entonces empecé a hablar de eso porque dije, nadie habla de esto en España, salvo una autora, o sea, una periodista que se llama Isis Barajas, que también le pasó igual que a mí. Descubrió la teología del hogar y se emocionó y tiene algunos vídeos en YouTube que podéis buscar y algunos artículos. Y entonces empecé a hablar de eso. Y como cuando empiezas a hablar de la familia y del hogar es algo tan cercano a todo el mundo, porque todo el mundo tiene esa experiencia, pero lo expresas con los ojos de Dios, o sea, cuál es el plan de Dios para la familia y el hogar, pues despiertas entusiasmo y ganas de ponerte a hacerlo. Y entonces se puso en contacto, bueno, un montón de amigos ahí empezaron, tienes que escribir un libro y tal. Y entonces se puso en contacto conmigo la editora de Nueva Eva y ahí empezamos a trabajar. Y entonces sobre el libro empecé yo misma a meterla en oración y poco a poco la Virgen fue añadiendo cosas al libro y enfoques para que fuera englobando muchos otros aspectos que hasta ahora tampoco se habían tratado, por lo menos juntos, en la teología del hogar, lo que yo había leído. Por eso se llama Pequeño Compendio de Teología del Hogar, porque intenta abarcarlo todo en pequeñas dosis,
pero intenta abarcar todo lo que la teología del hogar quiere englobar. Y esa es la historia. Y ahí está el libro. Tu libro va de miradas, ¿no? De mirar a esa rutina que tenemos en el día a día, que a veces nos come y no ponemos en valor por ser rutina que miramos a lo mejor con otros ojos. ¿Cómo lo has visto tú con este discernimiento, con ese aterrizar, ¿no? El tema es que bueno, mi marido y yo somos contemplativos en acción, que lo decía la Madre Teresa, ¿no? Hay que ser contemplativos en acción. La Madre Teresa es la madrina de mi familia. Decidimos nombrar un padrino y una madrina. El padrino fue San Juan Pablo II y la madrina, la Madre Teresa. Ha tenido mucho que ver los dos en nuestro caminar. Entonces la Madre Teresa decía que había que ser contemplativos en acción, que son ellas, las misioneras de la caridad son así. Entonces, ¿cómo es contemplativo en acción alguien en su casa, con su familia, en su hogar, en su vida cotidiana? Pues es lo mismo que estás haciendo todos los días, empezar a mirarlo con una mirada trascendente, empezar a mirarlo con la mirada de Dios. El valor que Dios da a lo que tú no valoras. Porque ese es el problema, que el mundo no valora las pequeñas cosas que se hacen en el hogar y sin embargo Dios le da muchísima importancia. Y para que veas qué importante es el hogar y la vida hogareña en Dios, solo hace falta ver la vida de Jesús. ¿Cuánto tiempo dedicó al hogar? ¿Cuánto tiempo dedicó a la predicación y al anuncio del reino de Dios, pasión y muerte? Parece que está descompensado, porque es muchísimo el tiempo que pasó en su casa. Muchísimos años. Entonces, ¿por qué? Porque lo que vivió en su casa, lo que preparó en su casa, o sea, le preparó para la misión que venía después. Por eso es tan importante. Entonces, hasta las pequeñas cosas pueden tener un valor inmenso. Por ejemplo, tengo una amiga que es misionera de la caridad, por eso te digo que a mí la Madre Teresa me ha iluminado muchísimo y además habla mucho de la familia. La Madre Teresa lo tenía clarísimo, el valor que tenía. Pues ella me decía que estaba ahí en el noviciado de las misioneras de la caridad y mientras estaba quitándole las pelusas a la escoba y se las iba quitando, decía, Señor, quita y todo polvo que tenga en mi alma, quita toda cosa que se me pegue, todo apego que tenga, límpiala, purifícala, déjala perfecta, por ejemplo. Entonces, ese acto que hacía, que era incluso desagradable, porque a nadie le gusta estar ahí, prefieren hacer otras cosas, se convertía en una oración, en una vía de ponerte en oración con el Señor. Entonces, así te empiezas a dar cuenta de que Dios ha puesto en las familias todo lo que se necesita para que crezcan en plenitud y para que lleguen a la más alta santidad a través de pequeñas cosas con gran amor, que era lo que decía Santa Teresita de Lisieux, porque ella vivió la teología del hogar en su casa con sus padres. O sea, todo lo que ella asimiló de pequeña, si te fijas en la historia de un alma, verás que continuamente hace referencia a cosas que vivió en su casa, a la riqueza que experimentó en su casa y que le llevó a ese camino de unión con Dios, con pequeñas cosas con gran amor. Entonces, la teología del hogar te habla de que todos los pequeños actos que haces, siempre y cuando pongas amor en ellos y siempre y cuando tengas en cuenta que Dios está contigo haciéndolas, te eleva el corazón y te puede llevar a altos grados de santidad. Y te va a dar la felicidad y el enfoque que no tienes. Porque si no lo haces así, si no metes a Dios en el hogar y en todas estas cosas rutinarias, entonces te pones a ti mismo en el centro, no a Dios. Y entonces eso es aplastarte, porque ya empiezas a ver que como una maldición, algo que en realidad es una bendición. Totalmente. Estabas hablando de santos, ¿no? Y la gente pudiera pensar que la teología del hogar es para aquellas personas que tienen una vocación a la familia, ¿no? Vocación a la familia, pero tú has nombrado, o yo te he escuchado nombrar a santos en los que hablaban claramente de la teología del hogar, sin necesidad de tener una familia, de tener hijos, ¿no? propios. Es decir, que este concepto de la teología de la familia va mucho más allá del concepto familia como lo tenemos asumido en nuestra sociedad. Y quiero que me pongas algún ejemplo explicándolo un poquito. Pues mira,
De la teología del hogar hablan casi todos los santos. ¿Por qué? Porque todos han crecido en un hogar. Todos han sido hijos con padres y ahora se han tenido hermanos. Entonces, pues por ejemplo, San Francisco de Sales habla muchísimo. O sea, en el libro recopilo algunas cositas que él va diciendo que son consejos, pero él tenía muchos hijos espirituales y muchas hijas espirituales. Entonces, son consejos que se pueden aplicar perfectamente al día a día del hogar, que pasa por cómo te levantas por la mañana, cómo haces tu ofrenda de obras por la mañana, cómo tienes que organizarte, cómo tienes que descansar, cómo tienes que atender todas las áreas de tu vida, porque para alcanzar plenitud, o sea, la teología del hogar te lleva a un ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo todo esto? ¿Para qué? Para alcanzar la plenitud y la santidad y dirigirte a Dios. Entonces, incluso consejos que se le pueden dar a religiosas se pueden aplicar perfectamente a la teología del hogar. La base de la teología del hogar es que el hogar evangeliza. El hogar evangeliza. Entonces, el hogar de unos abuelos que ya no tienen a los hijos, que ya se han ido los nietos de su casa, por ejemplo, siempre y cuando sea un hogar de puertas abiertas, evangeliza. Entonces, se trata de que tú tienes un tesoro en tu casa que está basado en el amor de Dios. Abre la puerta de tu casa, deja a la gente entrar, deja que entre en tu cocina, deja que entre donde tú vives, que te conozca a ti tal y como eres, sin ninguna máscara. Y de esa manera les vas a llevar a Dios. Entonces, pongo algunos ejemplos en el libro, por ejemplo, Moscati, el médico, no se casó, no tuvo hijos, vivía en su casa con su hermana. Y durante la guerra allí en Italia, pues después de la guerra vinieron soldados muy heridos, y que necesitaban un refugio, un santuario, un sitio donde se les acogiera y se les diera amor. Entonces, uno de esos soldados cuenta cómo Moscati y su hermana le fueron acogiendo todos los días en su casa. Primero con una excusa, luego con otra, para darle de comer, para darle de cenar, para duérmete, se ha hecho muy tarde, acuéstate, quédate a dormir. Y poco a poco sus heridas fueron sanando, no solo las heridas físicas que llevaba, porque Moscati era médico, sino también las heridas del corazón. Pues la teoría del hogar es eso, lo único que hicieron fue compartir con gente que lo necesitaba su cariño y su amor. Simplemente sintiéndote acogido en el hogar al que vas. ¿Cómo ha sido ese camino tuyo de saber que tienes ahí un tesoro, que siempre lo has tenido presente en tu familia, pero que de alguna manera estaba ahí presente, pero no sabías la importancia de lo que tenías y cómo ordenar esas cosas? Es decir, esto de la teología del cuerpo, imagino que aparte de ahora difundirlo, dar noticia de este tesoro, imagino que para ti a nivel familiar y personal ha sido también un proceso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, al principio te digo que yo tenía, mi marido y yo teníamos inspiraciones, pero estaban todas sueltas. Estaban de aquí para allá, vamos a hacer esto, no estaba ordenado, no había digamos, una meta clara. Si no hacemos esto, porque nos hace bien, ¿no? Y de repente, investigando sobre la teología del hogar, llegué a otra autora que se llama Alcott, apellido no me acuerdo ahora mismo, Rosie Alcott. Bueno, tiene un libro que habla del plan de vida. El plan de vida. O sea, tú tienes todas estas cosas, pero las tienes que organizar. Ella, en su libro que escribe, pone muchos horarios, pone muchas tablas, pone muchas formas, te tienes que organizar y poner tú los lunes hago esto, los martes esto, los miércoles esto. Eso no lo vas a ver conmigo, porque yo no soy así. O sea, yo vivo en la continua improvisación. Pero me dio un enfoque muy bueno. Y es que Dios nunca te deja a oscuras. Nunca. Siempre hay algo que te puede guiar. O sea, cuando el Señor está durmiendo en la barca y tú dices, Señor, Señor, despiértate y dime dónde, ¿no? Aún así, la barca puede funcionar, puede llegar a puerto, aunque el Señor tú no te escuche. ¿Y cómo llegas tú a puerto con una barca cuando estás perdido? Con una brújula. Una brújula que te marca el norte, hacia dónde vas. Entonces, al ver eso, junté los 4 pilares que tenía esta mujer para hacer el plan de vida,
quitando horarios y todo, yo me iba a la esencia y usando los 3 bienes que tiene el matrimonio que te da San Agustín, que son el bien de la fe, el bien de los hijos y el bien del matrimonio, ¿no? El bien. Entonces, junté las 2 cosas y dije, hay una serie de prioridades. Entonces, cuando tú te pones a aplicar la teología del hogar, que es muy amplia, te entran ganas de hacerlo todo a la vez. Todo a la vez. O sea, la teología del hogar te dice que como tu casa tiene que ser un anticipo del cielo, o sea, que cuando alguien diga que Dios está aquí, ¿no? Hagamos 3 tiendas, como si fuera un tabor, pues tú quieres llenarla de belleza, tú quieres llenarla de buenos cuadros, de cosas bonitas, aunque sean pequeñas, de imágenes religiosas que tiene que haber que te lleven a devoción, quieres meter buena comida para que se hagan, o sea, comidas, quedar con los amigos, hacer esas fiestas que unen y sanan el corazón. Quieres hacer un montonazo de cosas, pero ¿por dónde empiezas? Si te puedes hacerlas todas al mismo tiempo, te puedes volver loco. Entonces, ¿cuál es el plan de vida? El plan de vida es ver las necesidades que tiene tu familia en concreto, porque no hay 2 familias iguales. Entonces resulta que a lo mejor una familia ha descuidado la fe dentro de su hogar, todo lo demás lo lleva muy bien, van todos a hacer deporte, van todos a formarse como personas. Formación integral no es solo de estudiar en el colegio o hacer una carrera, de tener muchos datos en la cabeza, sino también es una formación humana en valores, ¿no? Y eso a lo mejor lo tienen todo muy bien, pero han descuidado su fe. ¿Cuál es la necesidad? Primero tendréis que poner algo, por lo menos empezar a bendecir la casa al principio, o empezar a bendecir la mesa, o empezar a hacer pequeñas oraciones en familia. Entonces, esa es una necesidad, ¿por qué? Porque está desequilibrado y tú necesitas todas las áreas tenerlas bien, porque si no, no creces en plenitud, en sabiduría y gracia, como crece el Señor. Entonces, viendo eso, mi marido y yo nos sentamos a ver cuáles eran las necesidades que teníamos en familia. Como ya teníamos imágenes, como ya teníamos, rezábamos en familia, como ya hablábamos, como ya teníamos todas estas partes hechas, nos dimos cuenta que necesitábamos, primero, estar más con los amigos. Esto ¿por qué? Porque nos habíamos dedicado a los niños, eran todos muy pequeños, a los estudios, a las cosas, y habíamos descuidado esa parte. Entonces empezamos a hacer barbacoas otra vez, como hacíamos al principio cuando nos casamos, para coger amigos que siempre nos recuerdan, si no fuera por nosotros, no nos juntaríamos. Hacer fiestas, celebramos todos los cumpleaños, todos los santos de toda la familia, entonces nos juntamos continuamente. Mi casa siempre vas a ver la puerta abierta, entrando gente y saliendo gente, porque hay fiestas. Y nos faltaba la parte importante, que es la parte de unir los corazones de toda la familia. Y para eso hay que hacer una conversión de familia. Pensaba que se había cortado. Te quería contar, también hablas del concepto también de corazón de la familia, lo hablas, y de la morada. Como has hecho como un preámbulo de ese anticipo del cielo, quiero que me cuentes un poco ese paralelismo que toda familia, ¿no? Al final, ese modelo, ¿no? Igual que el matrimonio es un modelo de esa relación esponsal con el Señor, ese hogar, como ese hogar es un... Bueno, lo que tú has explicado ahora hace poco, ¿no? Hablas de la morada, y el concepto de morada me resulta muy bonito, ¿no? Mira, pues te lo explico. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay que explicar que todo lo que tiene que ver con el hombre tiene de alguna manera que llevar a Dios, ser imagen de lo divino. Entonces, como tú bien has dicho, el matrimonio es imagen del amor esponsal entre Cristo y la Iglesia, también es imagen de la Trinidad, porque el hombre y la mujer se aman mutuamente y en su entrega tienen la fecundidad, ¿no? De los hijos. Y igual que en la Trinidad está el Padre y el Hijo, y de su amor mutuo brota el amor del Espíritu Santo, que es una persona. Bueno, pues resulta que no es que yo haga esa comparación, es que la hace el Señor. El Señor, cuando dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas y habla de la casa de mi Padre, da por sentado que todo el mundo lo va a entender, porque todo el mundo tiene el concepto de que es un hogar, de que es la morada del hogar. Igual que
el concepto que te llega a ti de Dios Padre es a través de tu padre, por eso hay mucha gente herida porque su padre no lo hizo bien y entonces no le llegó esa imagen y le llega distorsionada de cómo es Dios Padre, pues resulta que los hogares están llamados a enseñar cómo va a ser el cielo. Así es, esta es la gran llamada de un hogar católico. Un anticipo del cielo, porque si tú has vivido un poquito de cielo en tu casa, te abres a imaginar cómo va a ser la morada de mi padre. Pero si tu hogar no ha sido para nada el cielo, tú no tienes esperanza. A ti, por mucho que te hablen de que vamos a la casa del padre, que vamos a la casa del padre, que vamos al hogar, no terminas de entender a qué se están refiriendo. Pero si tu hogar refleja bueno, siempre hay distancias, lógicamente, una casa no va a ser nunca el cielo, pero sí un anticipo de lo que es el cielo, donde todo el mundo se quiere, donde todo el mundo tú puedes ser tú mismo, tú te puedes sentir libre, donde hay belleza, donde hay silencio, donde hay oración, donde se brota el amor de Dios, donde se ve esa búsqueda de la santidad y de todo bien y que todo te lleva a Dios, entonces tu casa se está convirtiendo en un anticipo en el cielo. Por eso, cuando dejas que Dios vaya transformando tu hogar en lo que Él ha pensado para tu familia y para tu hogar, tú te sientes cada vez más cerca del cielo. Exacto, esa era la explicación que me gustaría. Allí donde se reúne la familia está el Señor, ¿no? Eso es. Y entonces quería preguntarte cómo ha actuado en este sentido el Señor y cómo te has sentido tú abriendo las puertas de par en par de tu casa, ¿no? ¿Cómo ha sido esa apertura a todos los niveles, ¿no? Sí, pues mira, al principio, fatal. Lo hice fatal. ¿Por qué? Porque tenemos metido en la cabeza que tenemos que quedar bien. Tenemos metido en la cabeza que recibir a alguien es montar un banquete con los mejores manteles, las mejores copas, la mejor comida, que todo salga perfecto, que nadie diga una palabra que no, que suene mal o que pueda ser. Y queda todo como muy enlatado, como muy de revista, muy poco espontáneo. Y resulta que la gente que te viene a ver a ti. Entonces, en esto me ayudó mucho Emily Stinson, porque ella cuenta que su casa era abierta. Ella siempre con sus amigos quedaban y quedaban todas las semanas, todos los jueves quedaban o sí, aunque lloviera tronase, quedaban para reírse, para charlar, para hablar de lo divino y lo humano. Pero se mudó de casa. Y la nueva casa que compró fue una casa más grande, porque ella quería adoptar niños, creo que adoptó al final 2, no sé si 2 o 3. Y la que tenía que arreglar, porque no llevaba dinero, no tenía mucho dinero, y era una casa señorial antigua. Entonces empezaron las obras, y a pesar de las obras, el primer jueves que estuvieron allí, se presentaron los amigos, allí, con pizzas, le dieron la vuelta a un cubo, se sentaron en mitad, todo lleno de polvo, imagínate, todo lleno de polvo, todo levantado, no funcionaba la calefacción, todos con chaquetón cerrado, no hacía un frío en la cocina que no había quien estuviera, no funcionaban bien las cañerías, les daba igual, porque lo que ellos buscaban era el calor de hogar, de familia, de amor, de cariño. Iban a ver a las personas, no a la casa. Claro, indudablemente que la casa tiene que estar bien hecha, o sea, tiene que estar bien ordenada y tiene que ser acogedora, pero no es lo principal. Entonces el problema es que nosotros, hasta que no esté todo perfecto, no invito a nadie. Entonces yo al principio, me acuerdo que mi marido preparó una fiesta sorpresa en casa y empezaron a llegar sus amigos y la casa estaba razonablemente ordenada, que no siempre puedo decirlo, pero bueno, estaba razonablemente ordenada. Todos se desparramaron por toda la casa, los niños fueron con mis hijos, todos tan cómodos y tal. Pero yo estaba en el salón haciendo así todo el rato. Porque detrás mí había una mancha de tomate que mis hijos habían estado comiendo en el comedor y ¡pum! Espaguetis y tomate a la pared. No me había dado tiempo a quitarla, no, bueno, y aunque lo hubiera quitado, si hubieran visto las obras, eso había que pintar. Y como yo estaba todo el rato así, para que no lo vieran, primero, estoy convencida de que la vieron, porque dirían, esta que está ahí todo el rato así, intentando que no, pero yo no me relajé. Yo estaba todo el rato diciendo, uff, madre mía, como que es un desastre de reunión, porque claro, fíjate, no estábamos en las mejores condiciones, pero no es el caso, no es verdad. Todos los demás sí estaban disfrutando. Entonces, cuando lo hice al revés, el razonamiento lo hice al revés.
dije, cuando yo voy a casa de alguien, estoy buscando que me saquen el mejor mantel, la mejor comida, o me da igual. Me da igual sentarme en una silla torcida, porque yo estaba en casa de mi abuela en el campo y a mí me ha dado igual que me toque la silla que cojea. Y me ha dado igual que de repente cogiera un cojín y empezara a darle golpe, estaba lleno de polvo, lo sacudiera hasta que estuviera más o menos bien y lo pusiera ahí en la terraza porque había pasado todo el invierno y todavía no estaban las cosas en condiciones. Entonces te relajas. Entonces cuando empiezas a ver que las fiestas hay que centrarlas en las personas y que claro que no eres perfecto y que claro pero todo el mundo le pasa igual. Entonces claro que tienes que intentar por todo lo posible que estén cómodos, que sea agradable, que esté la comida bonita y que son detalles de cariño. Pero no te tienes que centrar en eso. Te tienes que centrar en las personas. Entonces, cuando ya hicimos eso, la cosa cambió. Ya nos daba igual. Ya si veías que el crío llegaba con todo pintarrajeado en mitad de la fiesta, decías, pues mira, mi hijo es así. Se ha pintado ahí con rotulador ahora mismo, mi hijo es así. Entonces hay que quererlo como es y que nos tenéis que querer como somos. Entonces empiezas a demostrar la belleza de la familia imperfecta. Que hay belleza. ¿Por qué? Porque hay sinceridad y espontaneidad. Y eres tú mismo. Y eso atrapa. Qué, qué bonito el enfoque que das. Te quería preguntar también el discernimiento, ¿no? ¿Cómo discernir lo importante de lo que no se necesita en cada familia? Es decir, ¿cómo lo materializas tú a través de... Es un tema ya de que tú lo sientes, de oración, es decir, en el día a día, que al final dices tú, pero si es que no tengo tiempo para rezar, si es que no tengo tiempo para... ¿Cómo discernir lo importante, lo urgente en ese día a día, ¿no? De rutinas y de muchísimos problemas, tareas. Pues mira, cuando yo lo intentaba discernir por mí misma, o sea, voy a pensar que necesitábamos, me equivocaba totalmente también. Porque lo que yo podía considerar que era más importante, en realidad no lo era. Entonces, el primer discernimiento que hay que hacer es hablar con toda la familia y preguntar por qué no es el cielo, por qué tu casa no es el cielo. Entonces, cada uno empieza a decir qué cosa cree que hay que cambiar, ¿no? O mejorar. En el libro pongo un ejemplo muy claro, muy sencillo, que es que a lo mejor tú estás siempre comprando el, el, el ambientador, estás comprando un ambientador de olas del Caribe, que a ti te encanta y resulta que tus hijos no lo soportan. Entonces, cada vez que lo pones, ellos se lo pasan fatal. Es una cosa muy tonta, pero en el fondo, si te quedas solo en lo que es el ambientador y lo cambias por otro, no estás solucionando el problema. ¿Cuál es el problema en realidad ahí? Que estás tomando decisiones tú solo antes de tener en cuenta los gustos de los demás. Entonces, claro, la conversión de la familia pasa por mucho diálogo y mucha conversación sobre qué tiene cada uno en el corazón, qué le duele, qué tiene mal, qué piensa que tenemos que cambiar, cuál es la forma en que él necesita sentir el amor, porque no todos sentimos el amor de la misma manera. Entonces, aunque tú intentes dar mucho amor, si lo haces de una manera solo, a lo mejor no le está llegando como tú crees que le está llegando. Entonces, el primer discernimiento pasa por abrir el corazón y hacerte vulnerable. Vulnerables, todos vulnerables. O sea, eso del padre que yo soy fuerte y la madre es fuerte y lo aguantamos todo, no es una buena ayuda para los hijos, porque luego los hijos se frustran porque no saben cómo solucionar problemas y mis padres, sin embargo, siempre estaban perfectos y contentos y todo estaba bien en casa. No es verdad. Entonces pasa por sentirte vulnerable y decirle a todos los miembros de la familia, yo necesito esto para estar bien en casa y me encuentro así, necesito vuestra ayuda, este es el enfoque. Una vez que ya tienes detectada las necesidades porque tienes ahí a todos, te tienes que poner en oración, porque si intentas solucionarlo tú a tu manera también te vas a equivocar. Entonces tienes que ponerte en oración para que el Señor te muestre la mejor manera para poder solucionar esos problemas por los que no se sienten en cielo en tu casa. Y también, por supuesto, tienes que ir a preguntarle a gente sabia, consejeros, leer las escrituras y ver las inspiraciones que el Señor te va mandando. Y así poco a poco discerniendo, no tú solo, sino también en familia, se puede ir viendo cuál es la necesidad más grande, qué es lo primero que tenéis que hacer y qué es lo primero que hace falta para que esa familia se sienta bien y a gusto. Ese es el tema.
quería preguntarte también el papel que tiene la Virgen María aquí en este libro, en tu vida, en la familia, ¿no? Porque al final, como madre espiritual, madre, lo que es el papel de madre, ¿no? En cualquier casa, en cualquier hogar, estoy segura que ha tenido aquí un especial papel y quería que nos contaras un poco cómo ha sido esas señales, ¿no? Por las que tú también has ido construyendo todo esto, ¿no? Sí, mira, la Virgen ha sido el papel principal, o sea, lo ha hecho todo. Yo te digo, este libro es de la Virgen, lo tengo clarísimo. Porque, bueno, en parte de mi oración particular, mi momento espiritual, lo que yo estaba sintiendo, empecé a leer sobre la vida marial. La vida marial es antiquísima, es del siglo XVI, una monjita que empezó a hablar de su relación con la Virgen, que tiene mucho que ver con lo que explica San Luis María Griñón de Montfort, que es como, pues acoges a tu madre, aquí a tu madre, ¿no? Aquí a tu hijo, y te dice, el hijo la metió en su casa. Entonces, es una vía de unión con María, de una unión mariana, que es un camino en el que la Virgen va a compartir contigo su forma de ver las cosas, pero también sus sentimientos y también sus virtudes. O sea, empiezas a imitar, el camino marial empieza imitando las virtudes de la Virgen. Entonces, como tú quieres imitarla, te voy a poner un ejemplo muy clarito. Imagínate que la madre empieza a cocinar, empieza a hacer un bizcocho. Pues los niños pequeños quieren imitar a su madre. Entonces empiezan ellos a intentar hacer un bizcocho, pero claro, salen grumos, se dejan cáscaras, es un desastre. Pero bueno, van intentando haciéndolo. Llega un momento en que la madre, viendo el interés de que los niños quieren aprender, les ayuda. Y él les agarra la mano y dice, mira, tienes que batir así, de esta manera es como lo hago yo, fíjate bien, ¿no? Así lo hago yo y lo voy a hacer contigo. Entonces el niño se siente feliz porque estoy haciendo un bizcocho y me está saliendo muy bueno. Pero en realidad te está saliendo bueno porque te está ayudando tu madre, porque si te volviera a dejar y te soltara la mano, ya no saldría igual. Bueno, pues San Luis María Griñón de Montfort te dice que hay que hacer todo con María, o sea, por María, con María y en María, ya dentro del corazón de la Virgen, el Inmaculado Corazón de María. Luego salió, después de estar leyéndome todas estas cosas, que por supuesto yo estoy consagrada a la Virgen y reconozco que desde entonces, desde la consagración a la Virgen, siempre ha estado ahí. También hemos consagrado a toda la familia a la Virgen. Pues ya le dejas las llaves de la casa. Y entonces le dices, entra María y haz tú. También sale un libro que se llama El camino de la pequeñez, que habla básicamente de lo mismo. El camino de la pequeñez también con María. Y habla de lo mismo, de cómo tú tienes que ser dócil a María. Y entonces me di cuenta que San Luis María Griñón de Montfort habla de la esclavitud mariana. Esclavitud mariana es que todo lo que haces se lo entregas a la Virgen y la Virgen se lo entrega a Jesús. Pero yo quería dar un paso más. Yo decía, no es suficiente. Aquí hay algo que me falla, necesito algo más. Y entonces yo tuve, bueno, pues en la oración pensé, yo en realidad quiero ser esclava de la esclavitud de María. ¿Por qué? Porque la esclavitud de María es un don del cielo, es un don de Dios. O sea, toda nuestra docilidad, tenemos docilidad porque es la gracia quien nos hace dóciles, no porque nosotros lo seamos. Entonces, la llena de gracia, que es la Virgen, tiene una docilidad y una esclavitud que le viene de lo alto. Como por María tú llegas a Dios, porque llegas a Jesús, en realidad, si tú te haces esclavo de esa esclavitud de María, te estás haciendo esclava del Señor, como ella. Y te abres a través de ella a recibir esas gracias que te hacen ser dócil. Entonces tienes otra docilidad, pero además de la docilidad, llega un regalo con eso. Y el regalo que te llega es la diligencia. La Virgen es diligente. La Virgen no solamente cuando hace una cosa, vale, la voy a hacer, toma la decisión, la voy a hacer firmemente, además de la manera más perfecta, sino que hace ya. Pero la hace de la forma más diligente, o sea, gastando el mínimo de energía. Nosotros nos perdemos haciendo las cosas porque no prestamos atención. Y nos perdemos en mil cositas, ay, tengo que ir luego mañana a hacer esto, ay, que no sé qué, ay, que luego a las 10 tengo mientras estás haciendo cualquier cosa. Te distraes, te tensas, lo haces fatal. Al final es un churro lo que te sale.
Sin embargo, la Virgen prestaba toda su atención, centraba todas sus potencias, se concentraba en una tarea, por muy pequeña que pareciera, para hacerla con gran amor, como dice Santa Teresita de Lisieux. Y resulta que cuando haces eso, recoges todas tus potencias, entras en oración. Entonces, haces eso que estás haciendo, se transforma, que era lo que te estaba diciendo yo de las pelusas de la... Y como tienes toda tu concentración en esa tarea y en hacerla perfecta, resulta que la haces en el mínimo tiempo de la mejor forma posible. Y además con el mayor amor posible, lo cual no quiere decir que sea agradable. ¿Eh? No es agradable. Las tareas del hogar son muy cansinas. Pero te das cuenta cuando haces esto y lo haces con María, primero que lo haces con una alegría, que no felicidad, una alegría de estoy haciendo esto con la Virgen, porque esto es muy fecundo. Esta cosa que estoy haciendo se la está ofreciendo la Virgen al Señor y es súper fecundo. Entonces tienes la alegría de poder hacerlo, fíjate, te cambia completamente el enfoque, de poder hacer esa obra para el Señor, esa cosa tan pequeña, con todo el amor que puedas para Dios o para tus hijos, o las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces te vuelves diligente y empiezas a tener más tiempo y hacer las cosas más rápido de lo que lo hacías antes. Y empiezas a fijarte y te entran ganas de hacer más cosas. Terminas una, como lo has hecho bien, se te van los ojos a hacer otra. Y esto más, y siempre es un poco más. La Virgen siempre te va a llevar a dar un poco más. Que bueno, es como, como de alguna manera dejarse llevar y hacer la voluntad, ¿no? Sabiendo que no es lo que tú quieres, ¿no? Sino es lo que el plan, ¿no? El plan que te va a acercar a esa santidad, ¿no? Que es el culmen final, ¿no? Y dentro de ese camino está, por supuesto, la teología del hogar como tantas cosas, ¿no? Eso es. Entonces es muy, muy bonito como lo planteas. El por qué la teología del hogar es algo que se lleva ya tratando en Estados Unidos en este caso, y aquí en España todavía está tardando. Es como un diagnóstico así que te pregunto, como, ¿es porque aquí no las familias, no hay un despertar en las familias o falta oración, o es que realmente ha pasado como te puede haber ocurrido a ti en algún momento, ¿no? Que sabes que lo tienes, pero no lo pones en valor? Porque aquí en Es más España bien lo, todavía... es más bien lo segundo. Quiero decir, lo están viviendo, pero no lo saben. O sea, es que es así. O sea, Dios no puede solo inspirar en un sitio y ya si no llega, ya no te salvas y ya no vas a alcanzar nunca la plenitud ni vas a conseguir lo que tengas. No, Señor, no. Cualquier alma que esté abierta a la gracia va a recibir esas inspiraciones allí donde esté. Entonces, te pongo un ejemplo. Tengo una amiga que nos invitó a cenar el otro día, por esto de la teología, bueno, vamos a, a compartir. Y entonces ella me comentó, me dijo una cosa. Dice, mira, hay una cosa de una amiga común que se había casado. Dice, ¿tú te acuerdas que en su boda, su madre, que era la madrina, su madre salió a hablar y les dijo como consejo que tu casa sea una casa de puertas abiertas? ¿Te acuerdas que dijo eso? Dice, a mí se me quedó muy grabado. Dice, y tiene que ser así. Entonces ella nos había abierto la puerta de su casa y la hija pequeña había preguntado si nos habíamos llevado a los niños. Y entonces llegó y dijo ella, no, es una comida de papá solo. Entonces yo le expliqué, digo, es que tú no entiendes que los amigos de tus padres que tienen hijos, para tus hijos son familia. Porque eso lo he vivido yo. Mis padres invitaban los fines de semana a unos amigos, muy amigos, tocaban música, pues ahí belleza, había belleza. ¿Por qué? Porque tocaban, todos eran músicos, cantaban muy bien. Y entonces había ambiente de fiesta, ambiente relajado, se les veía contentos, gastaban bromas y se les notaba gustos. Entonces los hijos de ellos, como era una reunión de papás, se iban con nosotros. Y era como si fueran mis primos, porque me daban la confianza de que si mis padres les habían abierto la puerta a esa gente, nosotros también podíamos abrirle la puerta del corazón a sus hijos. Con lo cual, cuando dejábamos de vernos, los echábamos de menos. Digo, tú no eres consciente, le dije a ella, hasta qué punto mis hijos te quieren. Porque de pequeños hemos hecho barbacoas, por eso que te decía que al principio las hacíamos y luego las habíamos dejado de hacer. Hemos hecho barbacoas, han vivido en ese ambiente de cariño, de amor, de puertas abiertas, de fiesta, de estar a gusto. Y, de hecho, mi hija me echó la culpa y me dijo, mamá, ya no nos juntamos y los echamos de menos. Entonces, siempre vas a tener el recuerdo de esos hijos de los amigos de tus padres
si tus padres han abierto la puerta. Y entonces empiezas a ser familia de familias. Entonces no es que la teología del hogar no esté siendo inspirada. Claro que sí, ya te dije que yo al leer sobre eso dije, pues esto lo hago, si esto también lo hago. ¿Por qué? Porque son inspiraciones. Pero no has llegado a descubrir, a juntar todas las piezas del puzzle, que es lo que yo intento hacer en el libro. Juntar todas las piezas del puzzle que le den sentido y un sentido pleno a la vida del hogar y la familia y la misión a la que están llamados. Bueno, como quiero exprimirte al máximo, quiero preguntarte por tus hijos. Has hablado de tus hijos. ¿Cómo, claro, las edades, ¿no? Cada uno tiene su edad, su propia camino, ¿no? De entendimiento, ¿no? De cada cosa. ¿Cómo tú has transmitido esta teología del hogar? Bueno, es una pregunta obvia, ¿no? Pero ¿cómo tú les transmites esta manera de hacer las cosas que se acerca al entendimiento que tú quieres para ellos, ¿no? Del porqué, del porqué hay detrás de del porqué, ¿no? Del porqué se hace cada cosa, ¿no? Bueno, primero que no tenemos que complicar, no tenemos que dar clases venga, pues siéntate que te voy a dar clases de teología del hogar. Tema 1, ¡pum! Eso es muy adulto, eso es muy adulto. No, o sea, los niños, primero, si son pequeños, todo es experiencial, todo es vivencial. Entonces, igual que te estoy diciendo que yo le podía decir a esta amiga mía, oye, los hijos o sea, lo que se vive es esta unión tan grande solo por abrir la casa, porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado, porque a mí me ha llegado el amor a través de esas cosas. Entonces, por eso la teología del hogar te dice que el amor te llega de muchas maneras. Si tu casa es bonita, le estás diciendo a tu hijo de alguna manera que es digno de belleza, que es digno de la belleza, de que exista belleza en su vida. Y entonces son cosas que son experimentales, simplemente son cosas que te llega el amor y te llega la belleza de Dios y te llega la verdad, son lo que se llaman los trascendentales. La belleza, el bien, la bondad, se puede decir de las dos maneras, la belleza, el bien, la verdad. Y yo o sea, le añado la unidad, otro trascendental, ¿qué es lo que une? ¿Qué es lo que une? Pues esas son vías, que ya se sabe desde antiguo, que son las vías para llegar a Dios, a través de la belleza, a través de la verdad. De hecho, hay muchísimos ateos, lo que se llama el famoso escandalazo, es la vía de la belleza. Como encontrarte con la belleza te abre a la trascendencia, te abre al cielo. Y lo mismo pasa con la verdad. O sea, hay gente que, por ejemplo, Edith Stein se convirtió porque leyendo a Santa Teresa de Jesús, lo leía y reconocía, y era muy intelectual, reconocía que eso era la verdad. Y luego, a través de la bondad, decir, esta persona es tremendamente buena, a ti te llega el amor. Y lo que une también te lleva a Dios. Entonces, al principio simplemente tienes que centrarte en eso, en llenar tu familia, en tus momentos de verdad, de belleza, de bondad o de unión. No tiene que ser todo de golpe. Pueden ser cosas pequeñas. Cuando presenté el libro en Madrid me decía, ¿y qué hago yo, por ejemplo, si se están matando los críos en casa? Y le dije, pues haz palomitas. ¿Por qué? Porque parece una tontería, pero el olor de las palomitas te recuerda a tu niñez. Además huele muy bien. Te cambia totalmente la perspectiva. Es como un mensaje sin palabras. Y además te dice, estoy haciendo palomitas para ti, porque te quiero, porque es un detalle que he hecho por ti. Entonces, al principio no nos tenemos que complicar la vida. Es más difícil ponerte a arrancar malas hierbas, que también hay que hacerlo, también hay que hacerlo, o sea, y luego viene la segunda parte, pero es más fácil primero plantar muchas semillas de plantas buenas para que quede menos espacio para las malas. Entonces, primero plantas las buenas, luego quitas las malas. Entonces, primero es eso, con toda la tranquilidad del mundo. Llegar y llevarle a tu marido una taza de café o a tu hijo llevarle un chocolate caliente cuando está estudiando, sobre todo si es adolescente y es chica, va a querer chocolate. Y detalles así muy pequeños. He pasado y me he acordado de esto, me he acordado del otro. Vamos a poner unos dibujos de cuando erais pequeños. Cualquier cosa que a ti te pienses que le va a recordar momentos buenos, momentos de cariño. Y eso lo va absorbiendo. Entonces luego viene esos momentos de apertura del corazón de qué es lo que está mal y por qué lo tenemos que arreglar, en donde le tienes que poner un para qué, en donde le tienes que poner un fin.
O sea, ¿por qué no te estamos dejando que salgas hasta las 6 de la mañana por ejemplo, que puede ser claro, esto no es el cielo porque no me dejáis estar hasta las 6 de la mañana de fiesta. No es así. O sea, el amor es precisamente también el momento de corrección. Pero tienes que explicarle por qué eso no le va a llevar a plenitud. Pero eso ya es a otras edades. Y si no lo adaptas a su edad, ¿por qué eso no te está llevando a plenitud? ¿Y por qué mi enfoque es que hagas esto y esto y esto? Porque eso sí te va a hacer bien. Entonces eso ya es otra etapa, otro camino. Y se tienen que hacer las dos cosas. Se tienen que hacer las dos cosas. Qué interesante esa primera etapa de plantar, ¿no? Quería comentarte, o sea, qué frutos tú estás viendo, ¿no? ¿Qué frutos tú estás viendo a nivel familiar que está dando este poner el alma, ¿no? La conciencia de lo que estás haciendo. Antes, por supuesto, igual no lo tenías ahí, ¿no? Lo que es la teología del hogar, pero no era, no lo veías con esa mirada, ¿no? Y dentro de lo que puedas contar, por supuesto, ¿qué frutos tú estás viendo en tu familia? No digo ahora, en un tiempo, ¿no? Con esta conciencia, esta manera de hacer las cosas y esa unidad que tú hablas. Eso es. Pues mira, a nivel externo, de externo es como está la casa, ¿no? A nivel externo tenemos todos la meta común. Tenemos toda la meta común de que tenemos que alcanzar orden, armonía y simplificar. Tirar muchísimas cosas. Entonces es una tarea que la tenemos clara todos, con lo cual nos ponemos a ello. Dentro de la concupiscencia de cada uno, de la pereza, de los vicios y de mil inconvenientes que tenemos porque somos limitados. Pero sí que tenemos claro que todos para estar bien necesitamos alcanzar eso y lo tenemos como una meta a la cual nos dirigimos todos. Con lo cual ya tienes el por qué voy a tener más cuidado, voy a intentar. Entonces, espontáneamente, mis hijos ordenan algo de repente, que antes era una lucha diaria, era venga, ahora han entendido cómo se encuentran cuando no está ordenado, cómo se encuentran cuando está ordenado, qué es lo que le transmite más paz. Y entonces colaboran. Entonces resulta que uno de los frutos que sí te puedo contar es que yo cuando volvía, yo tengo una rutina y es que en las cosas de la mesa las recogen todos, ¿no? Y antes era una lucha. Yo ya he recogido, te toca a ti, vamos a hacer turnos, a mí me toca los lunes. Ahora no hace falta. Lo hacen con alegría. O sea, yo llego, hay otras cosas que no lo hacen con tanta alegría, pero es así. Llego y les digo, venga, traed los platos, traed los vasos, traed los cubiertos, vamos a poner las vajillas. Cuestión de menos de 2 minutos se ha recogido la mesa, que antes era una pelea impresionante. Son pequeñas cositas, pero ¿por qué? Porque han visto el enfoque, han visto y han cogido la rutina, el hábito, la virtud que se hace por repetición. Y se necesitan, dicen los expertos, más de 21 días practicando algo para que ya se te ponga fácil, te resulte fácil. Entonces, se han puesto a practicar virtudes. Luego cada uno ha visto sus limitaciones y en qué puede mejorar y se han hecho espontáneamente su propio plan de vida, de en qué cosas tienen que mejorar y qué cosas tienen que cambiar, incluyendo su propia actitud. Pero no es que yo me haya puesto con ellos y les haya dicho, tenéis que hacer esto. No, han sido ellos, con la inspiración del Señor, por supuestísimo, los que han querido, los que se han abierto, los que han dicho, vamos a intentar, porque han entendido que hay que alcanzar la plenitud y que eso les va a hacer bien. Y luego ha aumentado muchísimo la confianza, o sea, contar las cosas y el cariño expresado. Decirse cosas bonitas, mandarse cosas bonitas, darle un aplauso al que lo ha hecho bien, cosas así. Entonces es una unión mucho más eh, con sentido. O sea, es un sentido, es una unión de familia, es un decir, nosotros estamos aquí para querernos, apoyarnos y ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Entonces, claro que sigue habiendo cosas que no. Claro que sí, o sea, es un trabajo de toda la vida. Y claro que vas a tener un día mal y tú vas a intentar hacer una charla preciosa y ahí pum, saltan las chispas y acaba como no quieres. Y claro que hay momentos en que te puede la desgana, pero son menos momentos de los que había antes. Ahora son más momentos de tranquilidad. Y otro fruto que está empezando a pasar ahora, y yo ya estaba deseándolo, son que empieza a haber más momentos de silencio. Una familia numerosa es muy difícil, pero un silencio en el que ellos están en paz. No es un silencio tenso, donde todo el mundo tiene que estar callado porque papá tiene que dormir y todo el mundo tiene que estar quieto. No, es un silencio que descansa. Son pequeños frutos y yo estoy segura que vamos a ir a mejor.
Qué bonito. Me parece un tema precioso, la verdad, y cómo lo cuentas me gusta muchísimo. No quiero tampoco extenderme mucho porque quiero que la gente realmente compre el libro y podamos leerlo de verdad, ¿no? Pero qué mensaje, como para finalizar, qué mensaje te gustaría que se quedara, que se quedara cada familia que recibiera tu libro, ¿no? O sea, con qué mensaje, con que le quedara claro eso, tú ya sientes que ese servicio, ese motivo tuyo ya se ha cumplido. ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Pues mira, yo te diría que hay que cumplir el sueño de Dios para tu familia. Hay que cumplir el sueño de Dios porque es un sueño precioso y le tenemos que dejar que lo cumpla. Ese Qué es el bueno, mensaje que me gustaría transmitir. qué bonito, qué Mm. bonito. Te voy a enseñar la portada porque estamos hablando todo el rato del libro, pero no te Eso, lo... enséñanos y dónde lo podemos comprar, ¿en la editorial Nueva Eva o en alguna plataforma más? Qué Si os bonito, metéis en la... Mira, tiene forma de azulejo, o sea, tiene un sí, fondo de azulejos porque en España los azulejos, original. hay azulejos que ponen esta frase. Era algo que era muy común antes en las casas y que ahora ya se Sí, está perdiendo, aunque todavía se venden, ¿eh? sí. Bueno, pues mira, el libro, si tú te metes en la editorial Nueva Eva, ellos ya han puesto todas las plataformas donde se pueden vender, pero está casi todas. Está en las Vale, diocesanas, está en la Casa del Libro, está en Troa, está en Amazon, vale. está en un montón de sitios. O sea, tú pones Dios bendiga esta casa o pones Chiti Hoyos y ya te va a aparecer sitios donde Ya. comprarlo, porque la verdad es que la distribuidora ha trabajado un montón en poco tiempo y están intentando que llegue a todas partes. Qué bueno, o sea, ¿sabes? ¿Te han dado feedback a alguna persona que ya lo haya leído? ¿Te han comentado algo? Sí, 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 me ha gustado mucho ver el libro a través de los ojos de los demás. Entonces, una de las cosas que me han dicho, que es un libro súper práctico, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, porque soy madre y las madres somos muy prácticas. Entonces, que es un libro práctico, ameno de leer, que no es pesado y eso que es largo, que es decir, son bastantes páginas y es bastante denso, o sea, porque es un compendio y es teología, pero no está hablado con un lenguaje complicado en absoluto. Y luego hay un sacerdote que me ha pedido comprar pues bastantes números porque va a hacer una pastoral de familia con el libro. O sea, hasta ese punto ha visto que es práctico. Va a trabajar con las familias, capítulo por capítulo, el libro, porque se lo leyó, le encantó y era el enfoque que le estaba buscando. Entonces, la Virgen está haciendo su trabajo Qué y bueno. está trabajando en las personas. También me han dicho que les recuerda en muchas cosas a cosas de ellos de cuando eran pequeños y a sus casas. O sea, con esto que estábamos hablando, yo esto lo he vivido. O sea, realmente esto no es nuevo. ¿Por qué lo había olvidado? ¿Por qué esto que yo he vivido y que se ha vivido siempre en los hogares parece que se había disuelto? Entonces, eso es Es como volver un poco al origen, ¿no? ¿Verdad? A los orígenes. justo Sí, al Génesis. sí, qué bonito. Pues bueno, pues vamos a dejarlo aquí solamente porque estaría aquí hablando muchísimo tiempo contigo, pero quiero que la gente realmente se sienta llamada a comprarlo porque creo que ahí es el tesoro, ¿no? El tesoro físico de tenerlo, de poderlo consultar siempre que quieras y poderlo tener ahí, ¿no? Dejaremos el link también en la descripción para todas aquellas personas que quieran comprarlo. Y bueno, a ti agradecerte como siempre porque el rato que estemos, aunque sea a través del online, la verdad es que aprendo muchísimo cada vez que te escucho y es una maravilla escucharte. O sea que espero que además del libro, claro, ya el libro es un soporte más de todo lo que haces a nivel familiar, a nivel de acompañamiento. Yo sé que estás haciendo muchas cosas y que estás haciendo un servicio muy grande, ¿no? Así que lo agradezco muchísimo. Y yo te agradezco todas las veces que me invitas, porque ya te digo que es como charlar, la pena no estar allí contigo tomando café, porque se está en el cielo contigo, de verdad. Eres muy agradable y lo haces fácil. Así Muchísimas que gracias a gracias. ti. Un abrazo muy fuerte. Adiós.